Hola. Ahí sí. Ahí sí. Buenos días. ¿Se escucha, no es cierto? ¿Querés que probemos eso? Hola, hola. Bueno, buenos días. Ahora sí. Bienvenidos. Civilización y Barbarie es un ciclo de conferencias que hemos organizado este año desde el Departamento de Lengua y Literatura para abrir la posibilidad de ensayar diferentes formas de conversación literaria en torno a 3 textos fundacionales de la literatura nacional: El Matadero, Facundo, Martín Fierro, 3 textos polémicos, complejos, que desde hace unos cuantos años forman parte del programa de lecturas de sexto año. Los profesores del nivel piensan en estos textos siempre en relación con la posibilidad de leer con los estudiantes. Y el uso de la preposición es intencional. Hay que leer estos textos con los estudiantes, porque se trata de textos complejos, muy ricos, muy valiosos, pero es cierto también que presenta su lectura cierta opacidad. Muchas veces se llega al aula con ciertos prejuicios que es necesario empezar a desarticular en la conversación que cada uno de los profesores del nivel propone en sus aulas con los estudiantes. La intención en esta ocasión es multiplicar esas conversaciones que se dan a veces en el ámbito pequeño del aula, amplificarlas a estos espacios más grandes, a esta posibilidad que nos ofrece el liceo también de hacer un registro, de tener una filmación, y que entonces las voces de los especialistas convocados puedan multiplicarse en diferentes espacios. Se trata entonces de un ciclo de 3 conferencias. El Matadero, a cargo de Hernán Paz. Estamos muy felices de que hoy nos acompañe un especialista de la Universidad Nacional de La Plata. El segundo de los encuentros se va a llevar a cabo en el mes de junio. Martín Coan nos va a hablar de Martín Fierro. Y finalmente, en septiembre, el cierre del ciclo estará a cargo de la profesora Cristina Featherstone, que nos va a hablar de Sarmiento y su Facundo. Yo decía que son textos polémicos, no es que lo diga yo, ¿no? Hay una larga tradición que señala eso. Polémicos en ambos sentidos. Por un lado, se trata de textos que han tenido una fuerte impronta en la literatura argentina del siglo XX. Veremos si los especialistas coinciden o qué es lo que piensan en relación sobre la posibilidad de que sigan influyendo en la literatura que se está produciendo ahora. Si la literatura, los escritores del siglo XXI siguen mirando este texto con el mismo fervor, con la misma decisión polémica que se leyeron en el siglo XX. Son textos polémicos también en el ámbito de la política, porque pensemos que se trata de textos que tienen una fuerte impronta programática, que buscan proponer discusiones en torno a la posibilidad de pensar, definir, instalar el ser nacional. Antes de pasarle la palabra a Matías para que nos presente a Hernán, queremos agradecer a todos los que hacen posible este ciclo. En primer lugar, a las autoridades del colegio. Queremos agradecer también al personal de servicios generales, al equipo técnico de medios audiovisuales, a todos los profesores del Departamento de Lengua y Literatura. Es un esfuerzo muy grande el que se hace y estamos muy felices de poder compartirlo. Para finalizar, un pedido, y es que vamos a necesitar, para poder disfrutar todos de este espacio, que apaguemos los teléfonos, que los tengamos guardados en la mochila. Esto se va a grabar, así que va a ser posible recuperarlo a posteriori. Bueno, muchas gracias a todos. Hola, ¿se escucha bien ahí? Ahí está. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, a mí me toca presentar a Hernán, un colega de la Facultad de Humanidades. Él no quiere que haga una biobibliografía, se niega rotundamente, así que lo voy a presentar así como Hernán Paz, exalumno del Colegio Nacional y profesor de la Facultad de Humanidades e investigador del CONICET. Bueno, muchas gracias Silvia y equipo del Departamento de Lengua y Literatura por la invitación. Se escucha bien, ¿no? Yo pensaba, me dijeron que era una charla, esto no es una clase, ¿no? Así que
digamos, lo primero que me dijeron, además, que ustedes ya leyeron el texto de Echeverría, ¿no? De modo que me interesa, en principio, empezar a hablar con ustedes, saber qué les pareció ese texto. Es decir, porque es un texto que, como habrán visto, tiene algunas referencias históricas que hay que recuperar, digamos que no es fácil de entrarle, como se dice, ¿no? Es decir, que no es fácil el acceso a esa información, está muy cargado de información histórica, ¿no? Y es un texto que está atravesado de violencia, se habrán dado cuenta, ¿no? De violencia, podríamos decir, política, con algunos otros condimentos que ahora vamos a charlar un poco, pero ¿qué les pareció el texto? Empezamos por ahí, digo, ¿les gustó o no les gustó? Digamos lo más básico, lo leyeron, en principio sí, ¿no? Una división no llegó, bueno, siempre pasa, pero los que lo leyeron, ¿tienen algo que opinar, que decir, comentar? Para empezar la charla, ¿no? Que no sea una cosa tan... Sí. ¿Se puede acercar el micrófono? Un poco pesada, pero más que nada por la época en la que fue escrita y porque se utiliza un lenguaje que ya no usamos. Y es bastante pesado, pero por lo menos nosotras lo que analizamos en clase era más que nada eso, desmenuzar el cuento, y mucho dependía de cómo lo veíamos en la clase. O sea, mucho dependía de cómo nos lo enseñaba la profe, cómo nos lo explicaba, porque es una lectura que creo que por nosotras mismas nos hubiera costado un poco entenderla. Y nada, y ver mucho el contexto histórico en el que fue escrito. Claro, bien, bueno, ahí hay un tema, ¿no? Con la cuestión histórica. Es un texto del siglo XIX. ¿Alguien más quiere decir algo en relación a la lectura? ¿Algún comentario? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que no hayan entendido? Sí, allá. No hace falta. Habla fuerte y te escuchamos. Ajá. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, es verdad, ahí hay un punto, ¿no? Lo último que dijo recién, ¿cómo es tu nombre? Yo, Micaela, lo que dijo Micaela, el tema de la ironía, ¿no? Que es una ironía que está muy explícita en el texto, pero que si no tenemos esa información histórica para reponer, puede pasársenos por alto, ¿no? Porque la ironía tiene que tener su contexto de enunciación para poder decodificarla y entenderla, ¿no? Por otro lado, bueno, una lectura pesada, apareció por ahí la palabra pesada, en el sentido que es un lenguaje que no utilizan o que está bastante fuera de época en relación a la literatura contemporánea, lo que se puede leer hoy. Y hay que decir que eso es cierto, ¿no? No lo vamos a negar, es decir, es un texto que está situado y que está situado históricamente. Vamos a decir dos o tres cosas sobre el texto que los ayuden a ustedes justamente a incorporar elementos para que esa lectura sea menos pesada y pueda tener otro tipo de abordaje, otro tipo de aproximación, ¿no? Porque bueno, en términos de gustos literarios incluso, no hay nada escrito, ¿no? Como dice, sobre gustos no hay nada escrito, dice el refrán popular, ¿no? Y eso es cierto. Entonces el texto puede gustar o puede no gustar, pero yo diría, bueno, ¿por qué leer El Matadero? Entonces, ¿por qué ustedes leen El Matadero en sexto año de la secundaria, ¿no? En mi época era quinto año, que es el mismo año que tienen ustedes, y yo recuerdo lecturas muy, digamos, que me marcaron mucho, que fueron las 4 lecturas más importantes de mi etapa de la secundaria, que fueron Borges, Cortázar, José Hernández y Sarmiento. De hecho, el Facundo, que es otro de los textos importantes del cual algo vamos a decir, lo leímos en quinto año y fue, digamos, mi entrada a la literatura argentina, ¿no? Del quinto año de la secundaria. Entonces,
puede resultarnos un texto pesado, puede no gustarnos, puede aburrirnos, incluso podemos leerlo, digamos, contra nuestras propias ganas y voluntad, pero hay otros elementos que hacen que ese texto tenga que ser leído o ingrese, digamos, en las lecturas del programa que ustedes tienen de literatura. Bueno, ¿cuáles son esos elementos? Lo primero que hay que decir es que es un texto clásico, ¿no?, de la literatura argentina, es decir, es un texto que se suele llamar fundacional de la literatura argentina, como otros textos del siglo XIX, entre ellos el Facundo, por supuesto, de Sarmiento, el Martín Fierro, sobre el que después va a venir a hablar Martín Coan, y el Matadero ingresa en esa zona de los clásicos de la literatura argentina. Hay que decir también que la literatura argentina del siglo XIX es muy breve, muy corta, ¿no? Es decir, si sacamos el Facundo, el Martín Fierro, el Matadero y alguna otra cuestión, algún otro texto, Mansilla, por ahí, no queda mucho de la literatura argentina del siglo XIX, ¿no? Voy a agregar algo que un profesor que tuvimos nosotros en la facultad siempre decía, que la literatura argentina es corta, es breve y mala, ¿no? Empezamos así, digamos, las clases de literatura en la facultad. Para hacer un poco más, sí, para sumar un poco la polémica. Bueno, lo de mala habría que ver, pero es verdad que en el siglo XIX hay pocos textos que tengan potencia, digamos, que concentren cuestiones significativas para pensar una historia de la literatura argentina y antecedentes, ¿no?, de esa literatura. Silvia decía al principio, bueno, si sigue el Matadero o el Facundo, algunos de estos textos del siglo XIX siguen impactando o siguen teniendo algún tipo de, entre comillas, influencia en la literatura contemporánea. Yo diría que no, diría que ninguna, salvo que se lo piense en términos, digamos, no quiero decir, bueno, vamos a decir temáticos, vamos a decirlo así, en términos de qué es lo que narran esos textos, no en términos formales, cómo están narrados, porque como dicen ustedes, ese lenguaje es un lenguaje que ya nos queda viejo, ¿no?, que ya no funciona en términos literarios, pierde eficacia literaria, pero sí en términos de cuáles son los temas que abordan esos textos, ¿no? Y en el Matadero, como habrán visto, hay un gran conflicto, un conflicto político, que es un conflicto del núcleo del siglo XIX, que es el conflicto entre la civilización y la barbarie, ¿no? Que es el conflicto que además aparece también abordado en el Facundo, ¿no?, de Sarmiento. Y ese conflicto político, o ese conflicto donde aparece narrada la violencia entre civilización y barbarie, sí llega hasta nuestros días, tal vez remozado, tal vez convertido, digamos, en otra cosa, pero ese conflicto principal sigue, digamos, dando material para la escritura, ¿no? Más allá de los textos que vuelven al siglo XIX, ¿no?, para reescribir los sentidos de esa literatura. Pienso, por ejemplo, bueno, no pienso nada, lo dejamos ahí. No quiero hacer propaganda. Quiero decir, se puede volver a la literatura del siglo XIX para revisar los sentidos de esa literatura, o se puede pensar en qué conflictos de esa literatura son reescritos contemporáneamente, ¿no? Bueno, vamos a meternos entonces ahora sí con el texto de lleno. Yo voy a hablar tres cuestiones centralmente. Primero, vamos a hablar un poco de la cuestión formal, ¿no? Vamos a hablar de tres cuestiones. La primera tiene que ver con lo formal, es decir, las formas en que está escrito y en que está compuesto ese texto, que por supuesto tiene que ver también con una cuestión de géneros, ¿no?, una cuestión genérica. Eso por un lado, porque la forma también, ahora lo vamos a ver, de alguna manera determina el tipo de lectura que uno puede tener de ese texto. La segunda cuestión que quiero charlar con ustedes tiene que ver con, podríamos decir, los aspectos de edición, ¿no? Los aspectos de edición, es decir, cuándo fue escrito ese texto y cuándo fue publicado ese texto y cómo, dónde fue publicado ese texto. No sé si eso se charló en las clases o no se charló, pero es un tema muy importante el de la edición, ¿no? Y por último, bueno, vamos a hacer algunos comentarios de
lo que podremos decir el contenido del Matadero, de qué habla, cómo habla, ¿no? En ese texto Echeverría, contenido que, lo estoy diciendo de una manera simplificada, pero el contenido también nos va a permitir volver al aspecto formal, ¿no? Porque de acuerdo a cómo está escrito, también ese contenido cobra otro significado. Vayamos entonces, y para hablar de estas cuestiones, voy a compartir, sin hacer demasiadas citas explícitas, 3 o 4 lecturas críticas fuertes que marcaron, digamos, el modo de leer El Matadero, que son lecturas, digamos, podemos decir, como imprescindibles, como las más importantes alrededor de El Matadero, que son las de David Viñas y Noé Chitric, 2 críticos muy importantes del siglo XX, Ricardo Piglia, que es un crítico escritor, o escritor crítico, y por último Cristina Iglesia, que es una profesora de literatura de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en un texto que está en este libro, Una patria literaria, que es el volumen 1 de la historia crítica de la literatura argentina, y que se llama Echeverría, la patria literaria. Bueno, empecemos entonces por la cuestión formal. Hablaban ustedes de la ironía, ¿no? Que aparecía la ironía en el texto. Esa ironía tiene que ver con un género o un recurso literario muy en boga en la época, que es el costumbrismo. Ahora vamos a ver algunas imágenes pictóricas, algunas acuarelas y litografías que traje para compartir con ustedes, pero digamos que la ironía tiene que ver ahí, esa ironía que ustedes registraron, con el costumbrismo literario, ¿no? ¿Qué era el costumbrismo en términos literarios? Bueno, por supuesto que costumbrismo deriva de la palabra costumbres, ¿no? Y tenía una larga tradición que venía del siglo XVIII, estaba muy vinculado a la prensa periódica, eran artículos que se publicaban en los periódicos, y que en general tenía como 2 vertientes, una más bien conservadora y una, digamos, reformista, una crítica reformista, ¿no? El modelo que rige en El Matadero es esta segunda modalidad, la de la crítica reformista, que es la crítica de costumbres, es decir, el costumbrismo lo que hace es resaltar las costumbres, las maneras, los hábitos de una sociedad o de un grupo social determinado, en este caso los matarifes, ¿no? Los jiferos que están ahí en El Matadero, que además representan a una totalidad que son los federales, ahora vamos a hablar de eso. Describir esas costumbres de modo crítico, ¿no? Señalando las falencias, las faltas. Chitric, uno de los críticos que yo mencioné, tiene un texto que yo diría que es el principal para leer esta cuestión de la forma, que se llama Forma y significado en El Matadero. Y él dice que hay, se pregunta por la palabra central de este texto, que es la palabra cuento, ¿no? Nosotros solemos decir, bueno, el cuento de Echeverría, ¿no? Se nos escapa incluso cuando estamos hablando, pero la pregunta ¿es un cuento? ¿No? Es la pregunta que se hace Chitric en ese texto, para responder que, de un modo un poco ambivalente, es y no es un cuento, las dos cosas, ¿no? Es un cuento en su totalidad, pero no en sus partes, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en que hay claramente como 2 secciones en el texto de Echeverría. La primera, donde aparece la descripción de costumbres, esto que veníamos hablando, donde aparece la ironía, y una segunda parte donde aparece la narración, digamos, del núcleo dramático del cuento, que tiene que ver con el final, con la aparición del unitario, ¿no? Porque, a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué habla El Matadero? ¿Qué cuenta El Matadero? Los que lo leyeron, si se le tienen que decir a un amigo o una amiga, bueno, ¿de qué habla El Matadero? ¿Cuál es? ¿Qué narra? ¿Qué cuenta? El micrófono por ahí. Es la descripción más o menos de cómo viven
los federales y después como que cambia el foco cuando llega el unitario. O sea, pero se centra más que nada en describir a los federales como viven, como piensan. Bueno, ¿alguna otra opción? ¿Alguien quiere arriesgar? Si alguien le tiene que decir de qué narra el matadero, ¿qué dicen? Bien, ok. Bueno, hay una cuestión interesante porque los dos hablan de la primera parte del cuento. Vos hablas de la tormenta, la cuaresma, el matadero, ella habla de la descripción del matadero, pero ninguno de los dos habla de lo que pasa después con lo unitario, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿qué cuenta el matadero? ¿Cuenta la vida de los matarifes? Bueno, uno podría decir, más bien la describe. Bueno, se podría decir, ¿y de qué modo? Bueno, ahí hay una escena final, ¿no? Hay una escena final a la que te referís en relación a eso. Sí, también todo lo que se desarrolla en la historia, cómo muere el nene. Bien. El nene que muere accidentalmente por el lazo que se corta del toro. Bien. Son tan brutos que terminan, tienen un montón de gente. Bien. Bueno. El hecho puntual del final, me parece que hacia ahí que... Sí, digo, si uno tuviese que decir qué narra el matadero, tiene que decir, bueno, narra la tortura y la muerte accidental, entre comillas, en este caso es un unitario que es el opositor político, ¿no? Porque en la época en la que está narrado, ahora vamos a hablar de eso, del contexto de enunciación, en el que está narrado este texto, hay una disputa, una lucha facciosa entre unitarios y federales, ¿no? Esto es una cuestión histórica, ¿no? Que empieza antes, quiero decir, de Echeverría, ¿no? Pero que a Echeverría también lo atraviesa. Entonces, si uno tuviese que pensar qué cuenta este cuento, si lo piensa en formato cuento, bueno, piensa efectivamente que cuenta eso en el episodio de lo unitario, ¿no? Ahora, después aparece la narración, la descripción de las costumbres de los matarifes, aparece la descripción de un sector, digamos, de la plebe semiurbana de Buenos Aires que tiene que ver con las negras achuradoras, los negros que aparecen ahí, ¿no? Junto con los cuchilleros. Y el episodio del lazo, que mencionaste vos, es central, según Gittrick, en la estructura formal del cuento, ¿no? Porque lo que dice Gittrick es que el texto tiene dos partes. Una primera, que, como ustedes muy bien dijeron, es más bien descriptiva, donde aparece el relato de costumbres, ¿no? Donde aparece la ironía en varios momentos, es decir, donde hay un tono más bien, digamos, burlesco, juguetón, ¿no? Y una segunda parte que comienza precisamente con el episodio del lazo que se corta del toro y cercena la cabeza del niño que está ahí en el corral, donde el tono cambia. Si ustedes lo releen pensándolo de ese modo, van a ver que después de ese episodio el tono del texto cambia y se vuelve un tono serio. Ya no hay más burlas, ya no hay más descripciones irónicas, se vuelve un tono dramático, ¿no? Entonces lo que dice Gittrick centralmente, dice más cosas, ¿no? Pero lo que dice Gittrick centralmente es que a partir del episodio del lazo entramos en el verdadero cuento, ¿no? ¿Por qué esta pregunta alrededor de la forma o del género o cómo está narrado? Porque tiene que ver justamente con cómo pensar este texto. ¿Es un texto literario? ¿Es una ficción? ¿Es un ensayo sociológico, como otros críticos? Por ejemplo, Beatriz Arlo dice en algún ensayo por ahí que es un primer ensayo sociológico de las costumbres del Río de la Plata. ¿Es historia? ¿De qué tipo de texto? Son preguntas que le caben también al Facundo de Sarmiento, ¿no? Y en realidad son preguntas que se suelen hacer alrededor de estos textos a través del corset de los géneros, cuando los géneros de los que estamos hablando todavía no estaban definidos, ¿no?
Es decir, cuando Echeverría escribe este texto, el formato cuento todavía no había sido definido, sino que estaba en vías de definición. Cuando Sarmiento escribe el Facundo, la novela, por decir, digamos, un género que se aproxima más al Facundo por la extensión, también era un género que pivoteaba entre el romance, la ficción histórica, ¿no?, y el ensayo. Es decir, la novela todavía no estaba constituida como género. Le estamos pidiendo a textos que fueron escritos 50, 60 años antes, ¿no?, formatos o géneros que se consolidaron después. Decía, ¿por qué es importante entonces pensar en la forma? Porque de acuerdo a la forma podemos interpretar algunos significados que aparecen a lo largo del texto, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de si este texto pertenece o no a la ficción, ¿no? Al principio alguien habló algo así de que este era un texto que hablaba de la historia o de algo cierto, ¿no? Apareció esa noción. La palabra ficción también es un término moderno que no pertenece a la época de Echeverría y de Sarmiento y que se puede aplicar no solamente a la literatura, también podemos hablar de cine, ¿no?, para entender lo que es la ficción. Una ficción es algo que pertenece al orden de la imaginación, de la creación, ¿no?, que toma elementos de la realidad, pero que tiene su propia lógica de construcción, ¿no? Se distancia, por ejemplo, del relato histórico de manera deliberada, porque hay un pacto de lectura, ¿no? Es decir, nosotros cuando miramos una película o una serie, sabemos que lo que estamos mirando, vamos a decirlo rápidamente, es mentira, ¿no? Nos compenetramos con eso, nos sentamos a mirar, pero sabemos que es mentira. La pregunta es, ¿este texto de Echeverría es mentira? ¿Qué les parece? Allá hay alguien que dice que no. Dicen que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos decir que el texto de Echeverría es ficción? Ajá. Es decir, a ustedes les da la impresión de que eso es un texto que está atravesado por la historia. Sería más o menos, ¿no? Como para... Y la política. Bueno, hay textos que en la política aparece y sin embargo son textos ficcionales, ¿no? ¿Podemos pensar eso? Sí. Es muy buena esa intervención. Hay una obra de teatro, ahora me estoy yendo un poco de la presentación, ¿no? Pero porque lo que dijo él, hay una obra de teatro que se llama Olvídate del Matadero, que sería excelente que la pudiesen ir a ver. Se llama Olvídate del Matadero, no es para que se olviden del matadero, es un título, de Pablo Finamore, que está actualmente en cartelera, y que es genial porque es una obra de teatro que plantea a través de, es un unitario, es decir, es un monólogo, a través de un personaje que es un gaucho federal, que es una especie de opa, ¿no? Que aprendió a leer, es el gaucho, es el criado, es el hijo de la criada de la estancia de los Talas, de la familia Echeverría, ¿no? Porque Echeverría tenía una estancia, sobre todo administrada por el hermano, en los Talas, y este personaje de la obra de teatro, Misky se llama, es el hijo de una criada de la estancia de Echeverría. Y aprendió a leer, pero es opa, lee y no entiende lo que lee. Él lee y memoriza, y lee y memoriza, y lee y memoriza. Y un día encuentra un manuscrito, recién terminado, que es un relato
que no es otra cosa que el matadero de Echeverría, porque se supone que el matadero de Echeverría, ahora vamos a ver cuándo fue escrito, ¿no? Se supone, hay un mito que lo escribió retirado en la estancia del hermano, escondido de los secuaces del rosismo. Bueno, vamos a ver eso. Y entonces este personaje, que es un opa y que lo único que hace es leer, agarra ese texto y se pone a leer. Pero ¿qué pasa? Que él estuvo ese día en el matadero. Entonces cuando se pone a leer la historia se da cuenta que lo que está contando Echeverría sí lo entiende porque lo conoce, porque está contando su propia experiencia. Y se empieza a dar cuenta que el punto de vista de Echeverría es totalmente disímil y opuesto al que tiene él sobre los mismos sucesos. Entonces la obra de teatro, que es muy buena, la recomiendo mucho, trabaja todo el tiempo con las dos versiones, ¿no? Entonces repite fragmentos y cuenta la otra versión, cómo lo veían los federales, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron que la zona más trabajada del texto es cuando aparecen las achuradoras, ¿no? Los cuchilleros, las negras achuradoras que se reparten los cebos y los restos de carnes y tripas y que se la tiran por conjunto con barro, ¿no? Es una descripción bastante carnavalesca, ¿no? Y eso está todo el tiempo rodeado de festejo, es decir, que los federales están felices por eso, ¿no? Entonces Temisky, la obra de teatro, dice, y claro, ¿cómo no vamos a estar contentos si hacía más de 3 semanas que no comíamos carne, ¿no? Es decir, empieza a haber otro punto de vista de la narración y se empiezan a poner, digamos, en juego otro tipo de concepciones que un poco remiten a lo que decías vos. Depende de qué punto de vista tomemos, si del unitario o si del federal, ¿no? Bueno, volvamos. ¿En dónde habíamos? Me había quedado... Estabas hablando primero de los ejes, el concepto de la cuestión formal. Bien. Bueno, entonces la cuestión formal, para ir cerrando esto y pasar a la cuestión de la edición. Lo que dice Gittrick es, no se puede pensar en un cuento en el estilo, los cuentos modernos, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en Horacio Quiroga, ¿no? Un escritor de fines del siglo XIX, principio del XX, el escritor uruguayo, Cuentos de la Selva, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, es un escritor muy conocido que tenía un decálogo del buen cuentista que decía que las primeras 3 líneas del cuento tienen tanta importancia como las últimas 3 líneas. Es decir, ya la primera palabra de un cuento tiene que estar pensada suponiendo el final, ¿no? Gittrick dice, esto no es lo que pasa en el texto de Echeverría. Da la impresión de que Echeverría empezó a escribir sin saber muy bien qué forma iba a cobrar eso que estaba escribiendo. Empieza de una manera que es la costumbrista, que es la irónica, que es la burlona, y termina de otra, ¿no? Entonces, es un cuento en su totalidad o un anticipo de cuento, pero no es un cuento en sus partes. Ahora, lo formal, esto de que sea un cuento, no sea un cuento, tiene que ver también con cómo leemos ese texto. Por eso la pregunta iba en relación a qué les parecía a ustedes, si era un texto ficcional o si más bien era un texto que pertenecía al relato histórico, ¿no? Y acá entran a jugar la segunda cuestión, que tiene que ver la cuestión de la edición, ¿no? Ustedes saben que el texto de Echeverría es un texto publicado post-mortem, ¿no? ¿Solo comentaron? Es decir, es un texto que Echeverría escribe, pero que se publica después de muerto Echeverría, ¿no? ¿Quién publica ese texto? Bueno, lo publica Juan María Gutiérrez, que era amigo de Echeverría, que formaba parte de lo que se llama en literatura argentina, en la historia cultural argentina, generación del 37, que es la generación romántica, son los románticos, ¿no? Que están, entre otros, Echeverría, Sarmiento, Alberdi, Juan María Gutiérrez, entre otros muchos, estoy nombrando los más importantes, Mármol y Bartolomé Mitre. Mármol, autor de una novela, Amalia, ¿no? Que tiene algunos elementos que comparte con el texto de Echeverría, y sobre eso después voy a hacer una mención, que tiene que ver con los tiempos verbales de la narración. Y Juan María Gutiérrez, que no era un escritor, era un intento, digamos, de escribir poesía, pero era sobre todo crítico.
y era amigo de Echeverría, y cuando Echeverría muere en Montevideo, estando exiliado en Montevideo, en 1851, y Juan María Gutiérrez se dedica a recopilar toda su obra y publicar su obra completa. Es decir, la obra completa de Echeverría que conocemos, la conocemos a través de Juan María Gutiérrez, ¿no? En una edición en 5 tomos que se hizo entre 1871 y 1874. Ahora, El Matadero se publica por primera vez, antes que en las obras completas, en una revista de Buenos Aires que se llama La Revista del Río de la Plata en 1871, ¿no? Y acá, digamos, en la historia de la edición aparecen algunos elementos a tener en cuenta en relación con cómo fue publicado y quién lo publicó. Porque Juan María Gutiérrez, además de amigo, se convirtió en la albacea, digamos, de Echeverría, y dice haber encontrado este texto, este manuscrito poco legible, ahora voy a leer algunos fragmentos, entre los papeles encontrados de Echeverría, y decide publicarlo por algunas razones particulares. Uno se podría preguntar por qué decide publicarlo antes de las obras completas, por qué en ese momento, ¿no? Y hay algunas razones que lo motivan a Juan María Gutiérrez a publicar ese texto, que están en esa advertencia, que es una nota, un prólogo al texto que publica en la Revista del Río de la Plata. Voy a tener que apelar a los anteojos. Y es inevitable. Digo, porque estamos hablando de un texto, esto, digamos, tal vez tenga que subrayarlo, no lo suelo hacer, pero estamos hablando del misterio del matadero de Echeverría, ¿no? Es decir, así como existe el cuento El misterio del cuarto amarillo, este sería el misterio de la literatura argentina, o el misterio de la historia literaria argentina. ¿Por qué digo esto? Porque, a diferencia de otros manuscritos de Echeverría, por ejemplo, manuscritos de poesía, Echeverría era sobre todo poeta, ¿no? Uno de los poemas más conocidos es La cautiva de Echeverría, que tal vez han oído nombrar en algún momento, pero Echeverría era sobre todo poeta. Lo paradójico que era un poeta malo, ¿no? Y que se lo conoce sobre todo por El Matadero. Ahora, a diferencia, decía, de otros manuscritos de Echeverría, no hay existencia del manuscrito del Matadero, es decir, no se sabe, no se encontró nunca, ningún historiador de la literatura argentina encontró, incluso en los archivos de Juan María Gutiérrez, que actualmente están en el anexo de la Biblioteca del Congreso, la biblioteca privada de Gutiérrez, nunca se encontró ese manuscrito. Sí otros papeles de Echeverría, pero el manuscrito del Matadero no. Por lo tanto, aparece ahí un primer enigma, que es ¿hasta qué punto Juan María Gutiérrez, que publicó el texto de Echeverría, intervino el texto, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que se formula Cristina Iglesia, que es una de las últimas lecturas críticas que yo traje para compartir en el capítulo de este libro, y sugiere algo así como la posibilidad de pensar al Matadero como una escritura a 4 manos. Es decir, que la intervención de Juan María Gutiérrez pueda ser, digamos, revisada a partir justamente de aspectos formales, sobre todo en el último párrafo del texto, que ahora lo vamos a leer. Pero además de por eso la intervención en El Matadero, es la intervención que hace Gutiérrez cuando publica El Matadero, ¿no? Porque Gutiérrez publica El Matadero, les decía, con un prólogo, un texto que se llama Advertencia, en donde, digamos, sienta las bases de cómo debe ser leído El Matadero. Esto que charlábamos hoy, si es ficción, si es historia. Bueno, Juan María Gutiérrez dice una serie de cosas en esa advertencia que indican cómo ese texto tiene que ser leído. Y de hecho, así fue leído por la crítica posterior, incluso la del siglo XX. Bueno, ahora sí me pongo los anteojos. Voy a leerles cómo empieza esa advertencia. Dice Juan María Gutiérrez:
El artista contribuye al estudio de la sociedad cuando estampa en el lienzo una escena característica que, transportándonos al lugar y a la época en que pasó, nos hace creer que asistimos a ella y que vivimos con la vida de sus actores. Esta clase de páginas son escasas y las pocas que existen se conservan como joyas, no solo para estudio del arte, sino también de las costumbres, cuyo verdadero conocimiento es el alma de la historia, ¿no? Es decir, ahí aparece la metáfora del lienzo, ¿no? De una pintura, de una estampa, y hay una serie de términos, un campo semántico de términos en toda esta advertencia que hacen referencia a la pintura más que a la literatura. Aparece la palabra escenas, estampa, lienzo, cuadro, croquis, bosquejo, daguerrotipo, ¿no? Que es el antecedente de la fotografía. E incluso en un momento dice que Echeverría es una especie de taquígrafo, ¿no? El taquígrafo, ustedes saben lo que es un taquígrafo, el que escribe, digamos, por ejemplo, en un acto ceremonial, es el que pasa a máquina, ¿no? Está copiando lo que se está diciendo. Y la figura del taquígrafo es un taquígrafo de la escucha, dice Gutiérrez, ¿no? Como si Echeverría estuviese escuchando lo que pasa ahí en el matadero y estuviese escribiendo a mano alzada rápidamente. De manera que todas estas metáforas alrededor de la pintura, e incluso uno podría decir de la fotografía, porque aparece el daguerrotipo, tiene que ver con la idea central de que este texto pertenece más a la historia que a la literatura, ¿no? A lo real o a lo verídico más que a lo imaginario o a lo inventado. Dice, por ejemplo, en un momento, estas páginas, Juan María Gutiérrez, ¿no? Estas páginas no fueron escritas para darse a la prensa tal cual salieron de la pluma que las trazó, como lo prueban la precipitación y el desnudo realismo con que están trazadas. Fueron trazadas con tal prisa que no debieron exigirle al autor más tiempo que el que emplea un taquígrafo para estampar la palabra que escucha. Nos parece verle en una situación semejante, dice Gutiérrez, a la del pintor que abre su álbum para consignar en él, con rasgos rápidos y generales, las escenas que le presenta una calle pública para componer más tarde un cuadro de costumbres, ¿no? Como si fuese el pintor que va con un trazo, levanta con el esbozo, con el pincel y después en su estudio termina la pintura, ¿no? Es decir, empieza a ver la idea en el texto de Gutiérrez, no solo de que esto no es literatura, es decir, no pertenece a la ficción, sino más bien a la historia, sino incluso de que Echeverría escribió El Matadero en El Matadero, ¿no? Que Echeverría estuvo ahí. Dice más adelante, la casualidad y la desgracia pusieron ante los ojos de Echeverría aquel lugar sui generis de nuestros suburbios donde se mataban las reses para consumo del mercado y a manera del anatómico que domina su sensibilidad delante del cadáver, se detuvo a contemplar las escenas que así se representaban, teniendo el coraje de consignarlas por escrito para ofrecerlas alguna vez con toda su fealdad ante aquellos que están llamados a influir en las mejoras de las costumbres. Entonces, la idea de Gutiérrez es que efectivamente Echeverría nos está transmitiendo un texto que tiene que ver con su experiencia, con que escribió El Matadero estando en el matadero, ¿no? E instala Gutiérrez un modo de leer el texto, ¿no? Es decir, si leemos a Gutiérrez vamos a leer el texto del Matadero como un cuadro de costumbres, como una página de historia, ¿no? Incluso como un testimonio, ¿no? Como si esto fuese un testimonio histórico, como si Echeverría efectivamente hubiese estado ahí. Una pregunta legítima sería, ¿esto es así? ¿Echeverría pudo haber estado ahí o estuvo ahí? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? Bueno, es una hipótesis, ¿no? Pero lo que importa es que la fuerza de esa hipótesis, de alguna manera,
diseña un modo de leer el texto, que fue el modo en que fue leído por la crítica posterior. Un primer crítico que se distancia de esta manera de leer de Gutiérrez fue Ricardo Piglia, ¿no? Ricardo Piglia, que además de crítico es escritor, hay una novela muy conocida que es Respiración Artificial. Decía, para Ricardo Piglia la palabra el término ficción es fundamental, ¿no? Porque él está pensando como escritor. Él hablaba de la verdad de la ficción, ¿no? Y para Piglia, a diferencia de lo que dice Gutiérrez, El Matadero en realidad es una pura ficción, ¿no? Y lo compara con el Facundo, obviamente, de Sarmiento, ¿no? Digo obviamente porque El Matadero y el Facundo son textos que por su contenido dialogan entre sí, ¿no es cierto? David Viñas, ese otro crítico que mencioné al principio, decía que la literatura argentina comenzaba con una escena de violencia en dos secuencias. Una es la del Matadero, otra es la del Facundo, ¿no? Esto es retomado también por Piglia. Viñas hablaba de un acto de violación, ¿no? Porque efectivamente el final del texto de Echeverría, lo que aparece sugerido es un acto de violación. Cuando lo desnudan, lo quieren desnudar, ¿no?, al unitario, y el unitario se termina muriendo de rabia, como dice el texto, uno presupone que puede haber ahí metaforizada la escena de la violación. Y el inicio del Facundo tiene que ver con el exilio de Sarmiento. La primera página del Facundo cuenta cuando Sarmiento se exilia de San Juan, perseguido por los federales, ¿no? Y eso lo narra en la primera página, pero a diferencia del unitario del Matadero, Sarmiento se va de Argentina. El unitario se mete, ¿no?, en el suburbio, se mete en el fango del Matadero. Esto lo retoma Piglia, y Piglia dice, bueno, en realidad, a diferencia del Facundo de Sarmiento, que el Facundo de Sarmiento sí pertenece al orden de lo verídico, porque es una autobiografía. Sarmiento quería contar la verdad histórica de Facundo Quiroga y la verdad histórica del conflicto político contra el rosismo, ¿no?, del rosismo en el siglo XIX. En cambio, El Matadero es un texto que pertenece a la pura ficción, porque según Piglia, para narrar al otro, al enemigo, y acá pensamos en el punto de vista del unitario, ¿no?, llámese el enemigo sea el gaucho, el indio, el inmigrante, ¿no?, se utiliza, en la literatura argentina se utiliza la ficción. Para hablar de la clase, para hablar del propio grupo, se utiliza el género por excelencia, que es la autobiografía, ¿no? La autobiografía vinculada a lo verídico, a lo testimonial, a la experiencia, y la ficción al mundo de la imaginación, ¿no? Sarmiento en el Facundo dice las mentiras de la imaginación en un momento, y Piglia toma eso y dice, claro, sí, las mentiras de la imaginación que construyen una verdad, un tipo de verdad, es decir, la verdad de la ficción, una verdad alternativa a la verdad histórica. Y lo que dice Piglia es interesante porque es algo que va a retomar también Cristina Iglesias, ¿no? Porque si pensamos El Matadero como ficción, y no ya como relato histórico, no ya como cuadro de costumbres, no ya como ensayo sociológico, bueno, tenemos que pensar que las escenas narradas de la violencia son escenas inventadas, recreadas, que pueden partir de un hecho de la realidad, el matadero, los matarifes, pero que después se convierten, digamos, que adquieren su propia lógica narrativa, ¿no? Y eso tiene que ver también con la forma, por eso yo decía que hablar del matadero, de qué cuenta el matadero, también tiene que ver con la forma, porque ¿cómo aparece la ficción en el matadero, en el caso del matadero, según Piglia? Bueno, a través de la lengua, ¿no? A través de la lengua. Sobre todo en los momentos en que el texto describe esa zona, que es la zona de la cultura popular, de los matarifes, de los cuchilleros, de las negras achuradoras, ¿no? Cuando aparecen los diálogos, ¿no es cierto?,
¿Recuerdan esos diálogos? ¿No? Vamos a leer un pasaje para tener presente esos diálogos entre negras ayudadoras, matarifes. Por ejemplo, el continuo hervidero de los grupos, dichos y griterías descompasadas de los muchachos, ¿no? Y ahí empieza a transcribir un diálogo. Dice, ahí se mete el cebo en las tetas la tía, gritaba uno. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Che, negra bruja. Bueno, alzapón es una parte de la indumentaria íntima del calzón, digamos, ¿no? El calzoncillo. Aquel lo escondió en el alzapón, replicaba la negra. Che, negra bruja, salí de aquí antes que te pegue un tajo, exclamaba el carnicero. ¿Qué le hago, Ño Juan? No sea malo. Yo no quiero sino la panza y las tripas. Son para esa bruja, a la M, que tenemos que decir a la mierda, ¿no? Ahí hay una cuestión del pudor, no sabemos si de Echeverría o de Juan María Gutiérrez, ¿no? De no avanzar con palabras obscenas, ¿no? Pero si tenemos que leer, tenemos que decir, son para esa bruja a la mierda. A la bruja, repitieron los muchachos. Se lleva la riñonada y el tongorí. Y cayeron sobre su cabeza sendos cuajos de sangre y tremendas pelotas de barro. El tongorí es también una parte de la tripa dura, ¿no? Son las achuras. Bueno, lo que dice Piglia es que esta parte del texto, los diálogos que reproducen la lengua popular de los matarifes, es la parte más lograda del texto de Echeverría. No solo este pasaje que acabo de leer yo, ¿no? Todos los que tenían que ver con el modo en que Echeverría repone algo de lo histórico, pero lo hace a través de lo lingüístico. Es decir, repone algo que tiene que ver con costumbres históricas, pero a través de la lengua de ese otro que es el gaucho o el matarife, ¿no? Es decir, la lengua popular. Por supuesto, Echeverría, cuando narra estos diálogos, lo hace con una intención más bien denigrativa, ¿no? Es decir, todas estas escenas barbáricas, donde aparece la sangre, el barro, las puteadas, ¿no? Donde están todo este tipo de léxico, digamos, vulgar, está allí puesto ¿para qué? Para hacernos pensar a nosotros como el punto de vista de Echeverría en que, digamos, ahí está la barbarie, ¿no? También en la forma de expresarse está la barbarie, ¿no es cierto? Ahora, lo paradójico es que, dice Piglia, esa es la parte del texto que mantiene más vivo el cuento, o para decirlo de otra manera, es la parte más eficaz literariamente del texto de Echeverría. Y no los valores representados del unitario que aparece hacia el final, ¿no? Donde aparece un tipo de léxico muy trabajado, con muchas palabras literarias, la palabra infame, canalla, ¿no? Es decir, muy cargado retóricamente, ¿no? Los críticos utilizan la palabra, como es, engolada, una verba engolada, que es como decir pomposa, ¿no? Una lengua altisonante. Y si cuando uno lee, es decir, Piglia dice, estamos todo el tiempo pensando que en realidad el unitario habla en extranjero y lo queremos traducir al lenguaje coloquial, ¿no? ¿Qué es esto de infame, canalla, toda esa, ¿no? Esa cosa que aparece al final, que es como una especie de proclama retórica, ¿no? Mientras tanto, cuando aparecen los matarifes, el léxico tiene como una carnadura distinta, ¿no? Entonces, lo que señala Piglia es lo paradójico del texto, es que la parte más eficaz literariamente reside, ¿no?, en esa representación de la lengua vulgar, que contradice los presupuestos ideológicos de Echeverría, que ¿cuáles son? Bueno, representar la barbarie, ¿no? ¿Se entiende esto? En términos formales, ahí donde Echeverría quiere condenar al otro por la forma de expresarse, por la forma de hablar, por la forma de las maneras, en realidad es donde el cuento cobra más eficacia. Mientras que cuando Echeverría representa los valores de los unitarios, con los cuales evidentemente
se reconoce y se identifica, ahí aparece la parte más pobre en términos literarios, ¿no? La parte menos convincente. Y esto pasa también con Amalia, que yo nombré la novela Amalia de Mármol, ¿no? También pasa con la novela Amalia, que es una mala novela, ¿no? La novela Amalia. Es una mala novela. No estoy haciendo propaganda en contra, no lo digo yo, lo dice ni más ni menos que César Aira, ¿no? Así que me permito, desde que César Aira lo dijo, a mí que nunca me gustó Amalia, ahora cada vez que puedo digo, Amalia es una mala novela porque lo dijo César Aira, ¿no? Me da el permiso. Vamos a aclarar que es un escritor argentino muy reconocido. César Aira es un escritor argentino, como dice Silvia, muy conocido, muy reconocido, que tiene más de 30 novelas publicadas, y tiene un pequeño ensayo sobre Amalia, y dice esto, que la literatura nacional nace cuando nace la mala literatura. Cuando es buena la literatura, es universal, ¿no? Es decir, que Shakespeare, Dante, Cervantes tienen valores literarios universales. Cuando aparece algo del orden de lo nacional, que hay que nacionalizarlo, Amalia, por ejemplo, bueno, es que aparece el mal gusto. Pero yo decía, en el caso de Amalia también aparece esto, cuando, no lo vamos a meter con Amalia, pero digo, en Amalia también aparece todo el tiempo esto, cuando aparecen hablando los federales, tienen, o la descripción de las escenas, por ejemplo, en Amalia se describe la Casa de Rosas, ¿no? Y se la describe de una manera muy despojada, muy objetiva. Y cuando se describe la casa de Amalia, que es la protagonista, se la describe muy pomposamente, ¿no? Con una serie de, digamos, indumentarias, inmuebles, ¿no? Lámparas de alabastro, todo muy, como diría Viñas, muy celestial, ¿no? Viñas diría esto muy abstracto, muy celestial. Entonces ahí aparece algo interesante, que es en los presupuestos ideológicos de estos escritores que pertenecen a la generación romántica, pero que se identifican con los unitarios, hay un intento de un principio de síntesis, de superadora, pero en términos formales se contradicen, ¿no? En términos formales, el propio texto contradice esos presupuestos ideológicos. Esto se ve, en el caso del Matadero, en el uso de la lengua. Porque, a ver, si uno tiene que pensar qué elementos hay en el Matadero que lo mantengan legible, en el sentido que, bueno, no nos aburra tanto o no nos resulta tan pesado como decía hoy acá la compañera. Bueno, evidentemente yo creo que son los momentos en donde se aparecen los diálogos, ¿no? Fluidos, que es casi como una especie de escena teatral, ¿no? Bueno. Bueno, hay muchas cosas más todavía, sí. Sí. Cuenta que es unitario, es acomodada, también el lector sería generalmente también unitario y de clase acomodada, lo que haría que no tenga un fin puntual, porque si me decís que estaba pensado para federal como forma de, para así entrar en razón, somos brutos y bestias, pero no tiene sentido tampoco porque no tener un consumo de esa clase tampoco. Muy buena pregunta, vamos ahí. Se me había pasado por alto hablarles de esta cuestión, que tiene que ver con los lectores. O sea, o la pregunta, y que está vinculado a la edición del texto, ¿no? A esto que hablábamos hoy, el enigma, ¿no? El misterio de esta publicación. Porque hay otra cuestión que tiene que ver con el misterio de la que no hablé, y voy a hablar ahora a partir de tu pregunta, para conectarlo con eso, que tiene que ver con ¿cuándo se escribió El Matadero? ¿No? Es una pregunta que la crítica se hizo muy tempranamente, desde Ricardo Rojas en adelante, y Ricardo Rojas es el primer historiador de la literatura argentina, pero se hizo esa pregunta y se la respondió. ¿Ustedes saben cuándo se escribió, o más o menos cuándo se escribió El Matadero? ¿Tienen alguna...? Hay algunas referencias, ¿no?, en el texto que permiten intuir, son indicios. Sobre todo están al principio, ¿no? A ver. Bueno, ahí aparece, ¿no es cierto?, la caseta del Matadero donde está el juez, ¿no?, Matarife,
de los matarifes, el jefe, y en esa casilla, además de los vivan los federales, mueran los salvajes unitarios, que eran las consignas de la época, aparece loas a Encarnación Ezcurra, ¿no? A la heroína Encarnación Ezcurra, fallecida, hay luto, ¿no es cierto? Está el luto presente, y Encarnación Ezcurra, que fue la mujer de Juan Manuel de Rosas, falleció en 1838, a mediados de 1838. Entonces tenemos un dato, evidentemente ahí hay un dato importante, tuvo que haber sido escrito después del 38, ¿no? Después está el tema de la inundación, ¿no? Es un texto que empieza narrando justamente la cuaresma por la falta de carne por la cuaresma, pero al mismo tiempo se complica todo porque hay una inundación y no se pueden llevar las reses al matadero, ¿no? Esa es una gran inundación que ocurrió en la primera mitad del siglo XIX, y no hay tantas grandes inundaciones, y algunos sugieren que esa inundación ocurrió a principios del año 39. Ese ya es un dato un poco más difícil, porque otros historiadores, indagando, dicen que esa gran inundación ocurrió en realidad en 1820, y que Echeverría lo que hace es, digamos, tomar ese episodio histórico y reconvertirlo en el texto, ¿no? Entonces ya no es un dato fidedigno, digamos, un poco más difuso. Pero sí el de Encarnación Ezcurra, la mujer de Rosas, que falleció, como les dije, a mediados del 38. Por lo tanto, el texto tuvo que haber sido escrito después del 38. Bueno, vamos a decirlo rápido, tengo que spoilear esta cuestión, ¿no? La crítica dice que se escribió entre el 38 y el 40, antes del exilio de Echeverría a Montevideo. Echeverría se exilia a fines del 39, principios del 40 a Montevideo, como habían hecho la mayoría de los románticos liberales argentinos. Cruza el charco, como se dice, y se va y se instala en Montevideo. Entonces, la crítica dice, o la mayor parte de la crítica dice que este texto se escribió entre el 38 y el 40. Uno se podría preguntar, bueno, pero ¿no podría haberlo escrito estando en el exilio? En el 43 o en el 44, en el 45, cuando escribe el dogma socialista. Hay otros elementos para pensar que ese texto pudo haber sido escrito durante el exilio. Y entonces ahí, ¿pero por qué esta idea de que fue escrito entre el 38 y el 40? Por lo que decíamos hoy de Juan María Gutiérrez, porque Gutiérrez dice que Echeverría escribe El Matadero en el Matadero, o sea que tenía que estar ahí en Buenos Aires. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue escrito? ¿Y para quién? Que es lo que preguntabas vos. ¿Para quién fue escrito? Es decir, lo podemos preguntar de otra manera, ¿por qué no se publicó? ¿Por qué Echeverría no publica este texto? Y se publica recién 20 años después de la muerte de Echeverría. Bueno, Piglia, en ese texto sobre la ficción, dice que justamente no se publica porque la ficción, la noción de ficción, que es una noción moderna, no era parte de las concepciones sobre la literatura que tenían en ese momento la generación romántica. Ni Echeverría ni Sarmiento pensaban en la ficción del lenguaje, sino que pensaban más bien en los efectos reales del lenguaje, es decir, que el lenguaje sea utilitario, ¿no? Que sirva para algo, para contar la historia, para luchar, etcétera, etcétera. Pero la pregunta de por qué no se publica sigue en pie, y ahí aparece una cuestión que tiene que ver con lo que preguntabas vos y los lectores. Hay que decir que el punto de vista de Echeverría, y eso aparece en el texto, ahora voy a leer 2 o 3 momentos, es un punto de vista extranjero, ¿no? Dice, ¿por qué han de saber los lectores que en aquel tiempo la federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador como no hay sermón sin San Agustín, ¿no? Acá aparece la metáfora de la alegoría de que el matadero es una pequeña república, ¿no? Y lo que se representa ahí es la barbarie de la república rosista. Ahora, es más importante lo que dice en relación a los lectores, ¿no? Porque han de saber los lectores que en aquel tiempo de la federación, etcétera, ¿no? Eso de en aquel tiempo vuelve a aparecer.
y vuelve a aparecer al final, ahora lo vamos a ver. Pero para que el lector pueda percibirlo a un golpe de ojo, preciso es hacer un croquis de la localidad, ¿no? La Casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales, a no estar asociado su nombre al del terrible juez y a no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes letreros rojos: viva la Federación, viva el Restaurador y la heroína Doña Encarnación Escurra, mueran los salvajes unitarios. Letreros muy significativos, símbolos de la fe política y religiosa de la gente del Matadero. Y vuelve a decir otra vez, ¿no? Pero algunos lectores no sabrán que la tal heroína es la difunta esposa del Restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes ya muerta la veneraban como viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos lectores, no? Porque acá aparece, Echeverría está narrando un escenario típico de Buenos Aires, que es un escenario híbrido, fronterizo, es decir, es semiurbano, no es el campo, pero tampoco es la ciudad, es el Matadero en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Pero es un escenario muy conocido para la época, para los lectores de la época. De hecho, tan conocido que hay pinturas, ¿no? Y los viajeros que venían de Europa, ingleses, franceses, también habían hecho conocer esas escenas y habían levantado pinturas en relación a esas escenas costumbristas. Por lo tanto, si es un lugar muy conocido, ¿qué es esto de que los lectores tienen que saber qué, ¿no? Como si estuviese hablando, ¿cuáles son esos lectores? Bueno, uno podría decir, está pensando en lectores de afuera, ¿no? Uno puede decir, como Sarmiento piensa en lectores europeos, Echeverría está pensando en lectores extranjeros, que es el mismo punto de vista que tiene el narrador, ¿no? Como que ve desde afuera la realidad. Bueno, podría decir uno que son lectores extranjeros que no son de Buenos Aires, incluso pueden ser de otras provincias, ¿no? Pero acá aparece otra cuestión que tiene que ver con los tiempos verbales, ¿no? Porque yo leí y decía, pero sabrán los lectores que en aquel tiempo, ¿no? ¿Por qué habla en pasado? Si escribió en 1838 este cuento, o en 1839 o en 1840, ¿por qué habla en pasado? Esa es una pregunta que, por ejemplo, habilita a Cristina Iglesia a hacer un planteo acerca de la posible escritura a cuatro manos, que es una hipótesis muy jugada, vamos a decir así, ¿no? Pero también muy interesante, la posibilidad de que Juan María Gutiérrez haya intervenido el texto de Echeverría. Vamos al final, y con esto terminamos, para pensar esta cuestión. Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno, ¿no? En el momento que ya muere el unitario sobre la mesa. Tenía un río de sangre en las venas, articuló otro. Pobre diablo, queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado de lo serio, exclamó el juez, frunciendo el ceño de tigre. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos. Verificaron la orden, echaron llave a la puerta y en un momento se escuchó la chusma en pos del caballo del juez, cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. Si yo leo ahí, el cuento terminó, ¿no? Es una forma eficientemente ficcional de que ese cuento termine, pero el cuento no termina ahí. Termina con un último párrafo que dice, en aquel tiempo, otra vez, ¿no? El pretérito, los carniceros degolladores del Matadero eran los apóstoles que propagaban a verga y puñal la Federación Rosina, y no es difícil imaginarse qué federación saldría de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la carga inventada por el Restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el Matadero. ¿A cuento de qué este párrafo final, digamos, ¿no? Que es un párrafo además cargado de moral, ¿no? Cargado de moral. Y es un párrafo que empieza diciendo en aquel tiempo y que además redunda, ¿no? Ya todo lo que el cuento narró es una alegoría política que nos quiere decir que
el rosismo actúa del mismo modo que actúan esos matarifes en el matadero, de manera salvaje con los opositores políticos. Entonces, ¿a cuento de qué viene este último párrafo que vuelve al tempo pretérito y viene a redundar algo que ya fue dicho, y desde una posición moral, ¿no? Esto es lo que dice Cristina Iglesia. Este último párrafo, ¿pertenece a Echeverría? ¿No? Si el manuscrito no apareció. Y además sabemos, algo que no dije, pero sabemos, que Juan María Gutiérrez era un editor, un crítico, que frecuentemente intervenía en los textos, aún las poesías de los autores, ¿no?, que publicaba. Con lo cual, digamos, hazte la fama y échate a dormir, ¿no?, dice el dicho. Bueno, hay muchas cosas más, pero vamos a dejar acá y no sé si hay preguntas o queremos charlar un poco más. Los tiempos escolares a veces son muy inquietantes. Los chicos escucharon y han sido muy respetuosos porque escucharon el tema del recreo, ¿no? Bueno, Eso marca un poco la... No se fueron al recreo y se quedaron acá, es increíble. Tenemos que agradecer esta... Sí, por supuesto. Un aplauso para ustedes, claro. Le agradecemos profundamente a Hernán Paz, que nos ha permitido pensar desde otros lugares, con una conversación diferente, pero siempre con el texto presente, ¿no? Volver al texto, masticarlo, volver a pensarlo. Un texto que se continuará trabajando en las aulas. Así que muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias a todos por haber acompañado. Gracias.